Hace más de un año que comenzamos con esta hermosa aventura. En plena pandemia estaba trabajando desde casa con la tele de fondo y en un momento escuché la palabra bonos. Y como hace más de 30 años soy asesora financiera, fue el disparador para que escuchara la noticia. Hola, acá Hernán con una novedad importante. Uno de los primeros grandes proyectos de la nueva etapa de Orsay es desarrollar narrativas, y entre ellas las audiovisuales. Así que agárrense fuerte porque vamos a empezar a hacer cine, y nuestro debut será con la adaptación del primer gran bestseller rioplatense de este siglo, la novela La Uruguaya, de Pedro Mairal. Poner plata en un proyecto que iba a ser entre mucha gente y que no se sabía sinceramente si iba a haber una devolución o íbamos a terminar generando alguna ganancia. Todo era como muy raro, muy nuevo, muy único. No tuve ninguna duda. Fue una cosa muy espontánea. La película La Uruguaya fue una revelación para mí. Me estaban convocando, o sea, no se tenía que tener experiencia, se podía estar en cualquier lado del mundo. Me sedujo la idea de hacer una cosa diferente, de hacer una cosa totalmente distinta a lo que uno está acostumbrado. Era como comprarse una entrada a un parque de diversiones, así lo viví yo, así que no en ningún momento lo viví ni como un riesgo ni como un miedo. Para 2020 fue cuando anunció, tentativamente 2021, el que ahora quería hacer una película y que iba a vender los bonos. Entonces estamos hablando que en todo ese tiempo ya llevaba 20 años de estar formando una comunidad, 20 años de haber estado creando proyectos que sin duda dije sí, ¿dónde firmo? No se me ocurría cómo el proyecto se iba a llevar adelante y creo que Hernán y los suyos tampoco lo tenían claro, que esto fue más bien ir haciendo camino al andar. Y eso también tiene su encanto, saber que uno es pionero en algo. Dije, lo opuesto. Y invertí. Con Chiri nos sentamos un día, me acuerdo que en Ramallo, en unas vacaciones, muy de campo, y dijimos, ¿y qué pasa si lo intentamos también, ya no con la industria editorial, sino con la industria cinematográfica, que también está en problemas, que también está llena de intermediarios, que también pareciera que hubiera que pedirle plata a un papá para que se pudiera jugar a ese juego? ¿Podríamos hacer algo así? Algo en donde nosotros, como generadores de contenido, pudiéramos embaucar a los consumidores de contenido para convertirnos entre todos en una especie de cooperativa, y así nació el proyecto. Para financiar la producción, Orsay Cine emitió 6.000 bonos con valor de $100. En menos de 2 meses se vendieron todos. 1.937 personas invirtieron a riesgo financiando 100% del proyecto cinematográfico. Y tenemos a uno de esos productores asociados con nosotros en el estudio, a Simón Cibotariu. Simón, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy uno de los casi 2.000 afortunados que hemos conseguido uno de estos bonos. Pertenezco ya hace bastante tiempo a la comunidad de Orsay y me sumé rápidamente, aún antes de saber de que esto podría ser, más allá de un sueño loco, a una realidad total que se está concretando en este momento. Tengo un solo bono. Tengo un humilde bonito y tengo 2 bonos de la película. Tengo solo un bono. Tengo un bono. Tengo 10 bonos. 2 bonos comprados. Tengo 20 bonos. 3 bonos. Yo adquirí 2 bonos. Tengo un bono. Tengo un único y preciado bono. Tengo 2 bonos. Tengo 4 bonos. Acá están mis bonos. Esto me llegó de Orsay, me llegó junto con la revista. Y bueno, me falta enmarcarlo, pero es un tesoro para mí. Es mi primer bono y estoy contenta. Al mismo tiempo que estábamos pidiéndole a los socios productores que pusieran plata, nosotros con Chiri no teníamos mucha idea de quién iba a dirigir,
ni quién iba a protagonizar, no sabíamos nada. Al saber que éramos 2000 coproductores, porque yo me incluyo como coproductora también, al saber que éramos 2000, todo me pareció que iba a tener mucha contención. No sentí miedo, al revés. Me pareció que todo lo más difícil que hace una directora o un director es tomar decisiones. Y entonces medir con 2000 personas que son un público potencial, que algunos saben más, otros menos, pero que opinan, la verdad que es invaluable eso. La soledad de la directora no la sentí tanto en este proyecto. Cuando me enteré de la forma de producción de la película, me pareció una locura, hermosa. Me pareció súper original y diferente al resto, y que si realmente se llevaba a cabo y era realizable, es la mejor manera de hacer cine que puedes pedir, porque que financie la película gente random y que se forme una comunidad, todos luchando por lo mismo, es hermoso. Un poco me asustó la idea de todo el mundo opinando. De pronto pensé, esto va a ser una reunión de consorcio de 2000 personas, todos a los gritos opinando. Y cuando empecé a ver que uno proponía, mirá, tengo un departamento en Montevideo cerca de la plaza, podemos hacer una toma de ahí, yo les puedo dar alojamiento en baliza, yo les puedo llevar. O sea, cuando empecé a ver que la fuerza de la comunidad digamos, era colaborativa, dije, esto es una cosa nueva, esto nunca se hizo antes. Nunca antes había escrito algo frente a lo cual hubiera tanta expectativa del otro lado. Por suerte, cuando mostramos el guión, que fue en aquella lectura online, en el que muchísimos socios productores estaban presentes, la recepción fue buena, fue positiva. Muchos de los socios productores lo que hicieron fue tomar notas de algunas cosas que no le cerraban en el guión, alguna palabra del argot montevideano que estaba mal puesta o que no se decía de esa manera, o quizá alguna incoherencia en el recorrido de los personajes por las calles de Montevideo. Nosotros lo que hicimos fue ir incorporando todas esas notas en la segunda versión del guión, y obviamente nos resultó de muchísima utilidad. Siento ya que valió la pena la inversión, solo por el hecho de haber participado, de haber hecho una película, de tener mi crédito en IMDb, que para mí eso es un orgullo, porque como fanático del cine que soy, tener un crédito ahí en la página de IMDb especializada en cine me parece genial. Cuando quisimos ingresar el proyecto de La Uruguaya y todos los responsables que estaban detrás de ese proyecto, hubo 2 semanas de intercambio de emails en los que tuve que explicarles que efectivamente esa cantidad de gente no solo eran inversores, sino que tomaban decisiones, trabajaban. Así como muchos socios productores trabajaron como extras en la película, hubo muchísimos otros que fueron parte de lo que se llamó el Departamento de Prensa Global de La Uruguaya. Hubo una gran cantidad de notas sobre La Uruguaya antes de que la película entre en rodaje. Eso es algo muy inédito. Hola, ¿cómo estás? Bueno, como habíamos hablado, te contacto de nuevo para enviarte el dossier de La Uruguaya. Sos el primer medio de Rosario que contacto. En ese edificio, que ahí tiene las marquitas amarillas, la gente de Barcelona, de Creative Mornings, tiene una publicación que se llama Cultura Creativa, y en breve nos van a publicar un articulito sobre La Uruguaya. ¡Saludos! Cuando empezamos en la preproducción de La Uruguaya, se me ocurrió proponerle a Hernán la creación de algunos podcasts para ir contándole a los socios productores cómo venía el proyecto. Me parecía una herramienta de comunicación muy fácil, muy directa, muy fácil de escuchar en distintos dispositivos, asincrónico, es decir, si alguien estaba en Australia podía escucharlo cuando se levantara o cuando se va a dormir, digamos,
bueno, como son los podcasts. Me gustaron mucho los podcasts que al principio eran semanales, que hacía Gabo, y que después durante el rodaje fueron más día a día, el diario de rodaje, y me parece que estaban muy buenos porque nos mantenían al tanto de todo lo que pasaba. A mí Hernán cuando me llama me dice, no, porque tenemos que encontrar la forma en la que podamos compartir nosotros las herramientas de trabajo, las reuniones, lo que vos seas. Digo, yo soy productor. Y bueno, el presupuesto, me dice. Se trataban diferentes temáticas como de finanzas, de casting, de vestuarios, de locaciones. Nos interesaba participar en una película desde adentro, poder dar una opinión, poder estar en algún Zoom, aunque sea espiando, y sobre todo participar de alguna votación interactiva. Y que 2.000 personas puedan decir, che, hacemos una peli, bueno, dale, yo tengo 100, yo 1.000, yo 500, dale. Y él tiene cámaras, ella es directora de cine y él tiene un libro que está buenísimo, dale, la uruguaya. O sea, eso para mí es lo más increíble, el todo del proyecto y que encima se haya podido llevar a cabo. Hola, Buenos Aires. La uruguaya. Hola. Hola, buenos días. Hola. Hola. Hola a todos. Hola, ¿cómo están? Hola. Buenas. Hola, equipo de La Uruguaya. Soy Peña. De Mercedes, Buenos Aires. Aquí en Berlín. Radio Montevideo. No me pierdo absolutamente nada, ningún podcast. Amo este proyecto. Cada día más enamorado de este proyecto del que formamos parte. Me siento muy feliz de ser parte de este proyecto increíble. Sumamente emocionado y agradecido por lo que estamos viviendo. Teníamos mucha participación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el casting se hacía en Zoom o en un streaming abierto y teníamos que votar. Entonces se hacía la votación simultánea y se elegían, por ejemplo, a los protagonistas de la película. Participar en un casting sabiendo que 2.000 personas estaban mirando fue otra locura más. Es algo como muy ajeno. Lo mismo la lectura de guión, cuando todo ese proceso que yo ensayábamos 2 a 3 veces por semana con la lectura de guiones y ver que había, no sé, 700, 800 personas escuchando, era muy raro, pero bueno, sabíamos que era la propuesta y era convidar a todos los productores en todo el proceso íntegro de la realización de una película. Para mí fue atrapante la elección de las parejas, el casting de los actores. Nos entretuvimos mucho mirando los videos. Una de las partes más interesantes de todo el proceso fue participar en el casting para elegir a los protagonistas, a la pareja de protagonistas. Necesitábamos a Lucas Pereira y a Magali Guerras. Y necesitábamos entonces un argentino de 45 más o menos y una uruguaya de 25 más o menos. Y con esas bases se hizo un casting público. Y casting público significaba que la gente se postulaba en Instagram con un hashtag Casting La Uruguaya y ponían un video corto, unas fotos propias postulándose para el papel. Seguimos ahí, 400. Bueno, estamos marchando. Sí. Manera y Nicolás, 786 para Fiorella y Sebastián. Recuerdo con mucha felicidad cuando se hizo la votación para elegir los protagonistas. En ese momento, en uno de los castings, alguien había mencionado a Fiorella Bottaioli como nuestra posible guerra y yo no la conocía, la busqué en Instagram y sí, ella era lo que me había imaginado al momento de leer el libro. Me gustó mucho toda la parte de los primeros meses, el primer año, cuando votábamos, la interacción, ir como se fue armando. Me parece que ellos no tenían muy claro cómo iba a ser y lo fueron inventando. Todo eso me pareció muy interesante. Nuestra planificación en todo sentido, en todo lo que hacemos, contempla como ingrediente necesario un porcentaje alto de improvisación. No es que nosotros planificamos al 100% y nos sale mal. Nosotros planificamos al 60% y dejamos un 40% de ingrediente espontáneo. Necesitamos que los conflictos ocurran, porque en los conflictos está la resolución del proyecto.
creo que fue una democracia tutelada, digamos. La iban rumbeando un poco para donde a ellos les gustaba la cosa y algunas cosas decidían ellos y otras nos dejaban a nosotros, como también la lógica indica. 2.000 personas opinando sobre algo puede ser un caos. Había que tener como un rumbo y creo que se respetó el hecho de que tuvimos voto en algunas cosas. No siento que haya sido un proceso realmente democrático, pero no siento que tuviera que serlo. O sea, me parece que los productores asociados tuvimos una participación que estuvo buenísima y que fue la que tenía que ser. No sé si tendríamos que haber tenido más y si tendría que haber sido 100% todas las decisiones sometidas a votación. Siendo casi 2.000 personas es muy difícil dejar a todos contentos y así todo creo que hubo bastante participación. Y luego otro momento estelar sin duda fue todo el rodaje. Todo el rodaje es cuando más cercano me he sentido a la producción de la película. No es fácil lidiar con extras, en general es un trabajo bastante de espera, no tan bien pago, y de repente toda la gente ahí sonriendo, bailando al final de cada locación, haciendo el bailecito, poniéndole buena onda, tirándole buena onda a los protagonistas. Sí, fue importante esa época. No sé, era lindo tener ese apoyo porque la gente estaba muy entusiasmada y como muy entregada al proyecto. Eran las 4 de la mañana y seguían bailando sin hacer ruido, todos en silencio, y la verdad que mucho cariño recibí y apoyo, estuvo muy bueno. Bueno, nosotros somos los excluidos. Nos discriminan por viejos. Allá es la joda, allá guerra y Lucas aprietan. Creo que los socios productores tenían tantas ganas de que esto salga bien, que todos se portaron, entre comillas, muy bien. ¿Qué voy a decir? Estaban todos buena onda, o sea, nunca vas a ver un extra con tantas ganas de ser extra como en este proyecto. Qué sé yo, había jornadas largas, de noche, con frío, y muchas veces el extra les gusta lo que están haciendo y todo, pero claro, después de 12 horas ya queda poca gente que le sigue gustando lo que está haciendo, quiere irse a la cama a dormir, y los socios productores fueron increíbles. Sí, Silvia. El otro factor importante para mí era con quién me estaba asociando, y yo sabía que los miembros de la comunidad, que eran los que se iban a sumar a este proyecto, son gente súper positiva, entusiasta y que le pone ganas a todo lo que hace. Entonces, qué mejor socio para un emprendimiento así que la comunidad Orsay. Dijimos que este amor es imposible, que adiós y buena vida y nunca más. Dijimos que mejor ser invisibles, cada uno su destino y su disfraz. Y sin embargo, en medio del silencio, el diablo del amor prendió el imán. Como dos metales en suspenso. Todos los implicados, todo el mundo que ha estado en este proyecto, estamos experimentando absolutamente. Estamos probando cosas nuevas a cada instante. Es decir, cada
nueva encuesta es una revolución, por así decirlo. Cada proyecto tiene su músculo productivo, que no tiene que ver con una capacidad económica, sino lo que ese equipo o esa producción puede lograr. Y la verdad es que la nuestra era espectacular. Esto era muy revolucionario en la industria, esta cantidad de gente invirtiendo, porque esto no es crowdfunding, esto es una inversión en una película. Tan fuera de control, tan cerca del dolor, brillando los dos. Ese entramado que provoca una película y un sistema así tan raro como que inventaron los socios productores asociados, me parece muy novedoso y además que es algo que sigue, no se corta, digamos, sigue para adelante y vas a ver que va a haber como muchos spin-off de esto. Bueno, de hecho esto es un spin-off. Así que cuando la película entró en postproducción, que habíamos compartido un montón de cosas, todos tirando para el mismo lado, y no nos queríamos quedar en silencio, queríamos hacer cosas. Entre otras cosas, este documental, donde me parece que está buenísimo que podamos contar un poco del otro lado, cómo se vivió esta producción, cómo fue el hecho de tener 1937 productores. Justo en estos días, en la primera semana de agosto del 2022, nos enteramos de que La Uruguaya se vendió a una importante plataforma de streaming. Okay. No se puede creer. Una alegría habernos enterado de la noticia de que se vendió la película. O sea, más allá de todo lo que disfrutamos, lo que nos divertimos, parece que vamos a ganar plata. Y como no puede ser mejor, la noticia llegó en el día de mi cumpleaños, así que esto se celebra con un mate, como no puede ser de otra manera, para una película que se llama La Uruguaya. Que hayamos podido recuperar la inversión es buenísimo porque ahora me permite reinvertir en otros proyectos y seguir jugando, así que genial. Creamos una máquina con vida, que vive gracias a la creatividad de gente con ganas de hacer. Y creo que eso somos nosotros. Creo que por eso nos sumamos a esta aventura. Somos aventureros de la creatividad. Yo lo evalúo más que del lado de la plata, de todo lo que vivimos, de todos los momentos que tengo. Y de los recuerdos que nos van a quedar. Y fundamentalmente del grupo que se armó en el Telegram y de todas las cosas que estamos creando a partir de ahí. Sí. Quería decirles que los felicito, que nos felicito a todos y que tengamos muchos proyectos juntos y mientras tanto les mando un abrazo muy fuerte y mucho cariño. Creo en el valor de la comunidad, creo en el valor de la creatividad cuando se desarrolla entre muchos. Y creo que Hernán también apostó a eso y yo con él sentía que había una garantía de que íbamos a alcanzar el éxito. El otro día me preguntaba alguien quejándose, gordo, ¿por qué no escribís más? Hacés muchas boludeces pero no escribís más. Y yo le decía en respuesta a ese mensaje que en mi cabeza yo sigo escribiendo, que escribir el cuento de cómo 2000 personas son embaucadas para meterse en medio de una pandemia, hacer un proyecto cinematográfico, participar de extras, gestionar el casting, salir indemnes, viajar, ser extras, y que al final de cuentas haya una película, que esa película se pueda vender y que esas personas puedan recibir dividendos, es una novela. O sea, es una novela, tiene personajes, conflictos, resolución de conflictos, imprevistos. Lo único, le decía yo a este lector, es que en este caso vos sos el personaje y no te das cuenta. La Uruguaya, o mejor dicho, mi película y la de 1960, Productores Más.
Bueno, en este momento, así como ven, con maquillaje y todo, producida para ir a ver la van premiere de mi película, junto con 1960 más. Re contenta, nos vemos en un rato. Feliz de esto que logramos todos juntos. ¿Qué pasó, viejo? ¿Alguien de Cinemateca que saque así salir? ¿Se afanaron el banner, viejo? La fila sigue creciendo. Todos socios productores esperando para la función privada. Estreno de Uruguaya en exclusiva. Tiene en casa. Bueno, ahora sí se viene. Se viene, se viene. Claro. Ojalá que les guste la peli que ayudaron a hacer.